Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a continuar analizando la situación en Ica. ¿Por qué? Porque hay una marcha por la paz convocada a las 4 de la tarde el día de hoy. Estamos conectados con Manuel Olechea, el expresidente del Comité de Empresas y Derechos Humanos de la Cámara de Comercio de Ica. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Mayra. Gracias por darnos este espacio. Gusto de tenerlo aquí en Perú 21 TV, pero cuéntenos cuál es el balance de estas protestas, de los bloqueos de carreteras y cómo están los fondos en estos instantes. En estos momentos, la situación de la población, en realidad, no solo de los fondos, es bien crítica. Llevamos más de 8 días, no continuos, pero sí intermitentes, de un bloqueo de carreteras bien radical. Y bueno, ya tenemos desabastecimiento en los mercados, hay mucha gente que no ha podido asistir a citas médicas, hemos visto restringida nuestra libertad de trabajo, nuestra libertad de movimiento durante la última semana y la semana pasada, y ya es una situación complicada. Tengo las noticias de que se ha liberado ya la Panamericana durante horas de la tarde, hace una hora y media más o menos ya han comenzado a fluir los vehículos, entonces parece que por fin estamos llegando a recuperar un poco la paz en nuestra región. En cuanto usted hablaba en la libertad de trabajo, ¿cuáles son los reportes que usted ha recibido? ¿Cuáles son esas denuncias que ha pasado, por ejemplo, con las protestas en Berrechino, en Expansión? Lo que pasa es que hay que entender que nosotros, ICA vive de la agricultura. La agricultura no tiene pausa, no se puede poner en stand-by y recuperar una semana después el trabajo no hecho. Esto no es como una fábrica de zapatos. Nosotros trabajamos con perecibles, con fruta fresca, y tanto nosotros los agroexportadores como el pequeño agricultor, como el que produce papa maíz o el que trae el que produce zapallo o payar. Todos trabajamos al día a día con la fruta y las verduras que producimos. Cuando nos vemos en estas situaciones en las que no podemos transportar nuestros productos, todo se detiene y todo para, simplemente. No hay forma de seguir trabajando porque no puedo cosechar si no tengo dónde guardar la fruta o si no hay camiones para sacar la fruta. Entonces todo se detiene. Y en agricultura decimos que un día que no trabajamos es un día que perdemos, porque no puedes decirle a la planta deja de madurar a la fruta, no puedes decirle a las plagas hoy no vengas. O sea, ellos van a seguir influenciando en el desarrollo de nuestros cultivos. Eh, y también en el desarrollo del bolsillo de nuestros trabajadores. Como comprenderán, los trabajadores de la agroexportación, de la agricultura en general, viven de su pago semanal. Y el pago semanal es para pagar la bodega de la semana que ya consumieron la semana pasada. Estamos a punto de llegar a Navidad y más o menos unas 20, 30 mil personas no han trabajado como deberían haber trabajado y no van a cobrar como deberían haber cobrado. Y eso les va a afectar muchísimo a ellos, más que a nosotros como empresarios, a ellos como trabajadores les va a doler muchísimo, muchísimo más. Hemos tenido reportes de que diferentes empresas han recibido ataques violentos, coaccionando a los trabajadores a que no asistan a su día, a su jornal, para que tengan su jornal, mejor dicho, y coaccionando también a las propias empresas, pidiendo que les abran las puertas para ellos mismos cerciorarse si están trabajando o no. ¿Esto es así? Sí se han dado casos de ese estilo, se ha combinado los manifestantes, no voy a decir los manifestantes, voy a decir la parte violenta de estas manifestaciones eh, evitaba o intentaba evitar que los demás trabajen. O sea, si yo no trabajo, no trabaja nadie, era la consigna. Eh, y sí hubo, por suerte no hubo mayores, no hubo eh, agresiones físicas graves, no, sí ha habido un poquito han habido algún que otra agresión, pero no ha habido sangre, ¿no? Que eso es lo que más nos preocupa. Que estas cosas se salgan de mano y acabe con heridos, como ya nos ocurrió en el pasado, o con muertos incluso.
Por suerte y gracias a Dios no hemos tenido esos problemas, pero sí ha habido violencia contra algunas empresas, no a las condiciones que le pasaba a Damper, por ejemplo, o a Leche Gloria, pero sí hemos tenido algunos ataques a empresas en las que, como decían que estaban trabajando, iban a comprobar si realmente estaban trabajando y atacaban a los exteriores, a las puertas y combinaban a que nadie trabaje, básicamente. Y eso ha hecho que las empresas, por seguridad de sus propios equipos y sus propios trabajadores, hayan suspendido todas las operaciones. Señora Lechea, ustedes como parte de la Cámara de Comercio de Ica se han logrado comunicar con el ministro del sector para que tome nota de lo que está pasando. ¿Alguna autoridad política se ha acercado por lo menos a ver el estado de los fondos, al ver el estado de las familias que dependen de la agricultura? Tengo entendido que sí, pero yo no he participado de esas reuniones, entonces como no conozco el tenor ni el alcance de esas conversaciones, no puedo ni confirmarlo ni negarlo. Sé que sí que sé que hemos tenido conversaciones, pero lo ha hecho nuestro presidente, el señor eh, Pocho Eduardo Ojeda, eh, y no podría dar más información de eso, no la tengo. Claro. ¿Cuántas son las pérdidas que se han generado en estos 8 días de paralización y cuál es la exhortación como Cámara de Comercio de Ica o la parte de, de ustedes, los empresarios que dan trabajo a las familias en diversos sectores? Mira, las pérdidas van a ser muy grandes y mientras más pequeño el empresario, mayor va a ser su pérdida. Esto es así de simple, es economía de escala. Mientras más grande es la empresa, más posibilidades tiene de resarcirse o recuperar su pérdida. Mientras más pequeño el empresario, menos son sus opciones de recuperarse. Quien se va a ver más golpeado es el trabajador, es el obrero, porque él no tiene, simplemente no ha tenido cómo trabajar ni ganar pan para estas Navidades. Eh, Después, los más golpeados va a ser el sector turístico. Todos los pequeños hoteles, restaurantes, creo que ya más del 50% de las reservas que se habían proyectado para estas Navidades en Ica han sido suspendidas. Entonces, la gente va a dejar de venir. Claro, ¿cómo va a venir a un lugar en el que de la noche a la mañana ya no puede salir durante 8 días? ¿No? Entonces, se han suspendido eso, muchísimo turismo internacional con lo que está pasando no solo en Ica, sino en el Perú. Van a considerar que el Perú no es un país al que venir. Me parece que hasta la misma embajada de Rusia ha recomendado, Rusia, imagínense, ellos en guerra y recomiendan no venir a Perú porque es un lugar peligroso. Entonces, claro, eso nos va a afectar a todos los trabajadores y a todos los que vivimos de diferentes, que necesitamos esta conectividad y estas carreteras desbloqueadas. Los más golpeados van a ser definitivamente el sector turístico y a nivel agrícola, eh, las pérdidas, bueno, por ahora recién estamos comenzando la campaña. Las pérdidas para las empresas van a ser no tan fuertes, pero sí para los trabajadores de las empresas. Hay que recordar que nosotros en la agroindustria, dependiendo de qué cultivo, incluso más del 50% de lo que gastamos y de lo que invertimos es mano de obra, son salarios de gente. Es un día que dejo de trabajar, son miles de salarios que dejan de cobrarse. Y ahí es donde está la mayor afectación, ¿no? Nuestras pérdidas no las vemos ahora, ese es nuestro problema. Ahora, por ejemplo, los que estaban saliendo en estas campañas, en esta época, pueden llegar a los mercados asiáticos con mejor precio, sobre todo al sector chino, al mercado chino para el año nuevo chino. Los que ya no han podido cosechar posiblemente lleguen más tarde o con más fruta al mismo tiempo y eso va a hacer que el valor de la fruta baje y ya no vamos a poder vender a buen precio esta fruta que se vende en consignación, en realidad como todo. Nosotros no vendemos a un precio fijo. Nosotros salimos con nuestra fruta a los mercados y el precio que manda el mercado es el que nos compra. Entonces, aglomerar 8 días de cosecha y reducir nuestro tiempo de venta afecta muchísimo, pero no lo vamos a saber hasta dentro de posiblemente 1 o 2 meses. Pero que vamos a perder, vamos a perder. ¿Cuál es la exhortación a las autoridades, señora Lechea?
Hay dos mensajes que queremos dar. Uno a los manifestantes y otro a las autoridades. El primero a los manifestantes es que nosotros apoyamos como Cámara de Comercio y sobre todo como Comité de Empresas y Derechos Humanos, apoyamos 100% el derecho a la manifestación, apoyamos 100% el derecho a la libertad de expresión y de reflejar la incomodidad e insatisfacción que creo que todos los peruanos tenemos en estos momentos por la situación política en la que estamos. Pero bajo ninguna circunstancia se puede hacer de manera violenta. Y secuestrar una carretera, bloquear una pista durante días, es violencia. Aunque no se tire una sola piedra, pero es violencia, es impedir que otros puedan ejercer su libertad de tránsito y de trabajo. Eso afecta a la vida de la gente. Y los derechos de una persona terminan donde comienzan los de otra. Y eso es algo que ellos tienen que interiorizar y aceptar. Hay mil formas de manifestarse, hay mil formas de demostrar la incomodidad con las acciones que está llevando el Estado, y no siempre, y no es mediante la violencia. Con respecto a las autoridades, les pediría que tengan un poco más de conexión con lo que está pasando en realidad en las provincias, que se acerquen un poco a las provincias y nos escuchen. Eh, el terruqueo no nos lleva a ningún lado. Acusar a todo el mundo de terrorista sin saber de qué estamos hablando o qué está pasando no nos va a llevar a ningún lado. Acérquense, escuchen. La gente quiere que ser escuchada y, y necesitamos la presencia de una policía respaldada y de alguien que pueda hablar y explicarles, oigan, unas elecciones no se pueden hacer en un mes, este es el proyecto que hay, esto es lo que queremos hacer. Necesitamos tener una comunicación directa porque, como sabes, hay muchísima desconfianza hacia los medios de comunicación. Todo el mundo tiene una concepción que solamente el medio que habla con él es el que dice la verdad. Entonces, al final tenemos mil verdades y Facebook es una generación de fake news y de mentiras que hace que nadie crea en nada. Así que no nos queda más que volver al antiguo cabildo social en el que, que para escuchar las noticias se expresaba de viva voz. Entonces necesitamos que vengan, necesitamos que estén acá, que la gente pueda escuchar de los ministros y de la misma presidenta Boluarte, si es posible, eh, que se están avanzando en un sentido pacífico y en algo que lleve a nuevas elecciones y a una restitución de la paz social. Ahora, en Ica, hoy a las 4 de la tarde hay una convocatoria de una marcha por la paz. Correcto. ¿Quiénes van a asistir? En ¿Quiénes esta están marcha invitados? tenemos, perdón. ¿Quiénes están invitados a esa marcha? Es una marcha sin color político, sin tono de ninguna pro o contra ninguna gestión que se esté dando en estos momentos. Es una marcha únicamente para pedir que mantengamos nuestras acciones en paz, de rechazo a la violencia de cualquier tipo, la violencia del que bloquea una carretera y la violencia del policía que dispara sin tener necesidad. O sea, es realmente todos aquellos que quieran decir o públicamente reconocer que no están de acuerdo con que las manifestaciones se hagan de manera violenta, independientemente de nuestros ideales. O sea, yo voy a estar marchando allí y puedo estar a favor de que cierren el Congreso y voy a estar al costado de una persona que esté en contra de que cierren el Congreso. Pero los dos estamos de acuerdo en que sea como sea, no se puede pedir de manera violenta. Y ese es el espíritu de esta marcha de hoy a las 4 de la tarde en Ica. Partimos desde el Estadio Picasso Perata y nos dirigiremos a la Plaza de Armas para, vestidos de blanco, pedir y hacer entender o intentar mandar el mensaje de que nosotros no estamos de acuerdo en que las cosas se pidan de manera violenta. Nada más. Muy bien. Yo le doy las gracias, señor Olechea, por estar con nosotros, por cederme parte de su tiempo y poder eh, analizar qué es lo que está sucediendo realmente en la región como Ica, una región de actores, de exportadores, pero sobre todo de una fuerza laboral bastante potente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mayra, y a ustedes en Perú 21. Bien, era entonces Manuel Olechea, él es representante de la Cámara de Comercio de Ica y
nos estaba dando prácticamente un balance de lo que ha sucedido en medio de estas protestas. Entonces, hasta aquí llegamos con la información. Nosotros regresamos más adelante.